Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia titulada Fronteras, Justicia y Derechos, una mirada a los servicios consulares, organizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en colaboración con la Cancillería. Es un honor contar con su presencia. En el mundo globalizado en el que vivimos, los servicios consulares juegan un papel fundamental en la protección y asistencia de los ciudadanos en el exterior. Durante esta sesión abordaremos dos temas esenciales: la expedición de pasaportes y la concesión de visas, analizando sus requisitos, procedimientos y el impacto que tienen en la labor judicial. Además, exploraremos el principio de discrecionalidad en la emisión de visas y su relación con casos de relevancia jurídica, como la gestación subrogada. Para ello, contamos con la participación de dos expertas en la materia, quienes compartirán su conocimiento y experiencia para enriquecer nuestro análisis. Para esta actividad académica nos acompañan hoy la señora embajadora de carrera diplomática, doctora Victoria Eugenia Pauwels Tumiñán, abogada, coordinadora GIT, Visas e Inmigración, abogada historiadora con una destacada trayectoria en el servicio diplomático de Colombia. Inició su carrera en la Academia Diplomática de San Carlos en 1994 y ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y embajadas en Chile, Países Bajos, Bélgica, Austria y España. Su experiencia abarca asuntos culturales, de derechos humanos, relaciones con la Unión Europea, la OTAN y organismos multilaterales. Ha trabajado en la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y en la coordinación de relaciones bilaterales. Desde 2024 se desempeña como coordinadora del GIT de Asuntos con Venezuela y en 2025 asume la coordinación del GIT de Visas e Inmigración. Asimismo, nos acompaña la doctora Andrea Garzón Pire, abogada especialista en Derecho Administrativo, con 7 años de experiencia en la Cancillería como asesora de pasaportes, 4 de ellos como coordinadora en una de las oficinas de Bogotá y los 7 puntos satelitales de pasaportes en CADES y Supercades. A su vez, es supervisora de las oficinas de pasaportes en las 28 gobernaciones del país. A continuación, cedo el uso de la palabra a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Gracias, Camilo. Muy buenos días. Es un honor para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla darles la bienvenida a esta videoconferencia titulada Fronteras, Justicia y Derechos. Una mirada a los servicios consulares, un espacio de aprendizaje que nos permite acercarnos a los retos y responsabilidades que enfrentamos en la garantía de derechos en el ámbito internacional. Quiero agradecer especialmente a nuestras distinguidas conferencistas, la embajadora doctora Victoria Eugenia Pauwels Tumiñán y la doctora Andrea Garzón Pire, por compartir su conocimiento y experiencias con nosotros. Su presencia en este espacio nos brinda la oportunidad para comprender el papel de los servicios consulares en la protección de los derechos de nuestros ciudadanos. Desde la Escuela Judicial, reafirmamos nuestro compromiso en la formación integral de nuestros servidores judiciales, dando escenarios de actualización y fortalecimiento de competencias que permitan el ejercicio más eficiente y humanizado de la justicia. Les invitamos, por tanto, a participar activamente y aprovechar al máximo esta jornada. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Andrea. Doctora Victoria Eugenia, es un placer contar con su presencia. Tiene el uso de la palabra. Doctora Maecha, doctor Flores, muchísimas gracias. Yo quiero extenderle un agradecimiento especial al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras que se han conectado a esta capacitación virtual, que no solo es necesaria, sino urgente. Requerimos un diálogo permanente entre la Cancillería y los servidores judiciales porque tenemos retos comunes.
estos son temas de Estado que nos unen y que también necesitamos un diálogo, como les digo, permanente entre ustedes y nosotros para absolver dudas y para mejorar la gobernanza migratoria y la política exterior de nuestro país. En ese sentido, quiero darle la palabra a nuestra directora, a nuestra coordinadora de pasaportes, Andrea Garzón, una persona con una experiencia maravillosa y quien va a dedicar la próxima media hora a comentarles a ustedes uno de los temas más importantes y de soberanía del Estado, como es la expedición de pasaportes. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias a todos por este espacio. Voy a permitirme compartirles pantalla. Bueno, para iniciar este espacio, que como decía la embajadora Victoria, es muy valioso a nivel institucional, vamos a desarrollar el tema de pasaportes, detallando algunos aspectos generales en la expedición de pasaportes, algunos riesgos identificados y los controles de seguridad que nosotros como entidad hemos estado implementando. Entonces, en cuanto a los aspectos generales, tenemos ¿qué es el pasaporte? Es simplemente el documento de viaje que identifica a los colombianos en el exterior y para ello el ministerio ha dispuesto 3 extensiones, digámoslo así, para la expedición de este documento. Tenemos las 2 sedes principales en Bogotá, con sus 7 puntos satélites en los CADES y superCADES. Además, tenemos los consulados en el exterior que también expiden este documento y, por último, la expedición de pasaportes en las gobernaciones. En este último punto, detallar que, a diferencia de las sedes en Bogotá y de las oficinas consulares en el exterior, estas oficinas de pasaportes de las gobernaciones pues han generalizado en su mayor parte la materialización del riesgo del cual vamos a hablar en un momento. En estos casos, la gran mayoría de las situaciones que se han investigado y se han identificado se localizan en 7 puntos principales, en 7 departamentos principales. ¿Y cómo funcionan estos convenios en las gobernaciones? La entidad tiene 28 convenios interadministrativos vigentes con los departamentos de Colombia que tienen oficina de pasaportes para unar esfuerzos institucionales de manera que podamos descentralizar la expedición de este documento en todas las regiones. Este es un gran desafío, pero pues también una gran responsabilidad para la entidad y en ese punto hemos venido trabajando bajo algunos aspectos normativos. ¿Cuál es nuestra principal norma y bajo la cual nosotros desarrollamos todo el proceso? En primer lugar, tenemos la Constitución Política, nuestro artículo 96, que nos detalla quiénes son nacionales colombianos, quiénes tienen este derecho. Por otro lado, tenemos nuestra Resolución 6888 de 2021, que es por la cual se rige todo el proceso de expedición de pasaportes en Colombia, expedida por el Ministerio. Pasando un poco a recordar aquellos aspectos sobre la nacionalidad colombiana, lo que rige el proceso de expedición de pasaportes y que nuestro objetivo es tramitarle pasaportes exclusivamente a quienes sean titulares del derecho a la nacionalidad colombiana. Y esta nacionalidad se otorga bajo 2 conductos, 2 entidades que actualmente tienen esa facultad, que es la Registraduría y la Cancillería. Entonces, hablamos de nacionalidad por nacimiento para aquellos hijos de padres colombianos y aún si no nacieron en el territorio colombiano. Y por otro lado, tenemos a los hijos de extranjeros con una residencia legal en Colombia. Aclarar en este punto, yo ahí tengo un asterisco y acá en estas comillas detallo estos 2 asteriscos porque tenemos unas excepciones temporales. Y en primer lugar está nuestra Resolución 8617 del 2021, que adoptó un mecanismo administrativo de carácter temporal y excepcional. Y esto es darle la
nota de válido para demostrar nacionalidad a todos estos niños y niñas que nacieron en Colombia y que son hijos de padres venezolanos, pero se encuentran en riesgo de apatridia. Por otro lado, también resaltar la Ley 2332 del 2023. ¿Y qué se establece aquí? Precisamente los requisitos para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. Entonces, en este punto, se entiende por domicilio, precisamente aquí en este punto donde hablamos de hijos de extranjeros con residencia legal en Colombia. Entonces, cuando hablamos de residencia para los extranjeros, tenemos que hablar también de un domicilio. ¿Y qué nos dice la ley? Que se entiende por domicilio la estancia regular en Colombia acompañada del ánimo de permanecer en el territorio nacional. Y este ha sido un tema digamos que, de discusión habitual entre las diferentes entidades que nos encargamos de acompañar este tipo de norma, y es que la residencia tiene que ser no menor a 3 años antes de la ocurrencia del hecho del nacimiento del menor, que es en su gran mayoría los casos que se nos presenten. Entonces, ¿cómo se prueba esta permanencia de los extranjeros en Colombia? Se prueba con esta visa que nosotros, ahora en un momento la embajadora Victoria les hablará puntualmente de estos requisitos, pero que nosotros como ministerio le otorgamos a los extranjeros que vienen a establecerse en Colombia. Por otro lado, tenemos la nacionalidad por adopción, y es que en esta nacionalidad por adopción se le otorga una facultad exclusiva a la Cancillería para aquellos extranjeros que quieren ser reconocidos como nacionales colombianos, y esto se hace mediante un acto administrativo discrecional que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, partiendo de estas dos líneas de adquisición de la nacionalidad, tenemos que la registraduría y la Cancillería pues juegan un papel fundamental a la hora del estudio de los documentos para la expedición de un pasaporte. Y por eso aquí llegamos a este punto de los requisitos. Y es que en cuanto a los requisitos tenemos varias precisiones. Bueno, tenemos en primer lugar los requisitos que establece la norma para los mayores de edad y los requisitos que establecemos para los menores de edad. Y aquí, ¿qué vale la pena resaltar en estos requisitos? Tenemos que, si una persona que presenta su cédula original en físico, su formato vigente, se ceduló a los 18 años y no presenta ninguna anomalía de nacimiento en el exterior ni cedulación extemporánea, que es un término que más adelante vamos a detallar un poco, pues simplemente es un trámite que durará 10 minutos y no requiere mayor verificación. Nosotros adelantamos unos procesos de autenticación biométrica con la registraduría desde noviembre de 2017. Esto le ha permitido a la Cancillería tener un poco más de precisión en cuanto a la identificación de los titulares de la nacionalidad colombiana, y es que comparamos las huellas que capturamos acá en nuestras oficinas con las huellas que los ciudadanos y que nosotros hemos registrado cuando adelantamos el trámite de cédula. En cuanto a las personas que presentan una contraseña, bien sea porque perdieron su documento o porque apenas por primera vez lo van a adquirir, tenemos aquí una precisión. Tenemos contraseña de cédula por duplicado, pero por primera vez tenemos que adjuntarle el registro civil de nacimiento. Porque cuando nos presentan contraseña de cédula por primera vez, en las bases de datos de la registraduría, en algunos casos aún no se han validado todos los datos biométricos de esta persona, y nosotros debemos remitirnos al registro civil de nacimiento para verificar si el padre o madre le otorgó la nacionalidad colombiana y qué criterio constitucional se materializó en este caso. En cuanto a los menores de edad, es muy sencillo, únicamente con su registro civil de nacimiento, que en la parte inferior debe traer el espacio para notas, y esto por cualquier precisión que tenga este registro civil en cuanto a su representación legal. Si son niños mayores de 7 años en adelante, pues ya deben presentarnos su tarjeta de identidad también en original, y al final, por supuesto, el documento de identidad del padre o madre, o
quien acompaña al menor como su representante legal, que para esos casos nosotros solicitamos que se traiga un poder que debe estar debidamente autenticado por cada uno de los padres, autorizando a este tercero a acompañar al menor en el trámite. También tenemos la opción para estos menores que están bajo custodia del ICBF, que sea un defensor de familia o quien haga sus veces, quien nos remita una autorización para el acompañamiento de este tercero. Y aquí ya entramos a hablar de la segunda parte del tema y es, luego de estos requisitos y todos estos documentos que nosotros verificamos para adelantar el trámite, ¿cuáles son esos riesgos que se han venido materializando para la Cancillería? Y es que la compra de identidades fraudulentas ha sido una alerta que nos ha llevado a establecer más controles de los que inicialmente nosotros teníamos. Entonces, para empezar, tenemos que una de las advertencias es la cedulación extemporánea y casos en los que identificamos que los ciudadanos se han cedulado en Colombia después de sus 18 años, en su mayoría después de los 30 años. Vemos que los documentos de identidad de su padre o madre colombiano presentan ciertas alteraciones cuando hacemos la validación, vemos que tienen la foto sobrepuesta, que los datos biográficos no coinciden con los datos registrados en la base de datos de la registraduría. Y por último, pues incluso las falsificaciones de las partidas de bautismo. Entonces, todo esto nos ha llevado a nosotros desde la Cancillería a verificar con más detalle esta validación de requisitos y a verificar que esta nacionalidad en realidad sí cumpla con los criterios constitucionales del artículo 96. Entonces, aquí, pues, partiendo de esos riesgos, quiero compartirles algunos casos que nosotros, pues, hemos identificado de los numerosos casos que hemos logrado la cancelación de documentos de identidad. Y en este primer punto, les traigo un caso de una persona que se ceduló por primera vez, presentaba su contraseña, acá se las voy a ampliar un poco. Aquí nos presentaba una contracédula por primera vez. Ella se cedula a los 32 años y en esta contraseña nos decía que su lugar de nacimiento era Montecristo, Bolívar. Luego, cuando hacemos la verificación documental y comparamos bases de datos, no solamente con la registraduría, sino también con Migración Colombia, en los datos de cotejo biométrico de cuando esta persona extranjera ingresó a Colombia, vemos que ya realmente lo que presentó fue un pasaporte dominicano. ¿Y qué novedad encontramos acá? Que el lugar de nacimiento de quien en Colombia se identifica como Shirley García, pues no coincide con el lugar de nacimiento que tenía acá en la contraseña por primera vez. Y este cotejo de nuestras bases de datos, que pues está acá brevemente reseñado al final, dio que realmente ella era una ciudadana dominicana y que se identificaba como Giselle Suero en República Dominicana y como Shirley García acá en Colombia. Entonces, como estos casos, tenemos numerosos a diario en cada una de nuestras oficinas, tanto a nivel nacional como en los consulados de Colombia en el exterior. ¿Qué vale la pena resaltar acá? Y es que, como les mencionaba hace un momento, estas advertencias y estas alertas se vienen presentando en las personas que apenas después de sus 30 años están adquiriendo su contraseña por primera vez, y no es en todos los casos, pero sí principalmente en la gran mayoría. Que esa cedulación extemporánea, que es el término que les anunciaba de manera preliminar, pues es lo que nos ha traído a nosotros a realizar todo este tipo de verificaciones documentales tan al detalle y que nos lleva a tener esa facultad como entidad de verificar toda la cadena de nacionalidad y de pedir documentos adicionales como el registro civil de nacimiento, como la validación del documento de identidad de los padres de estas personas, y es donde hemos encontrado precisamente acá, como les muestro en este segundo caso, unas alteraciones ya físicamente en los documentos de los padres. ¿Y por qué estas alteraciones? Resulta que, según los investigadores
y según se ha evidenciado con la registraduría, pues hemos encontrado personas que fungen como padres de más de 300 personas en Colombia, porque lo que hacen estas redes es vender documentos en donde cualquier persona puede soportar, que puede decir que es padre de este titular extranjero que se pretende cedular o identificar como colombiano en el exterior, y lo que hacían era que por conducto de la norma de registraduría acudían a una notaría o a una registraduría con 2 testigos para mencionar que en efecto pues esta persona sí era hijo de padres colombianos cuando no tenían puntualmente la cercanía con su padre, porque muchas de estas personas pues aducen que ya no tienen ninguna relación con sus padres, que fueron abandonados cuando pequeños y una serie de conductas que nosotros ya hemos identificado en las oficinas. Por ejemplo, acá en este último caso, solamente les quise traer 3 para precisar como con mayor recurrencia los que habitualmente identificamos. Vemos que un ciudadano nos presenta una partida de bautismo en donde dice que sus padres efectivamente son colombianos. Nosotros adelantamos el proceso de verificación, de entrevista. En ese caso, incluso nosotros validamos la documentación de sus padres. Todo coincidía con lo registrado en la base de datos de registraduría. Pero ¿qué pasó? Nosotros le enviamos un correo electrónico a la arquidiócesis que se supone expidió esta partida de bautismo. Entonces, nos respondieron de allá que es una partida de bautismo completamente falsa y no habríamos tenido de repente acceso a esta información, pues si realmente no lográramos esa comunicación entre entidades, tanto con la iglesia, la entidad que nos confirma como con la registraduría, con Migración Colombia, con Interpol. De verdad que es un resultado de unas mesas de trabajo y una comunicación permanente, y es por estos desafíos que nosotros venimos adelantando. Y aquí, como resultado de los controles de verificación documental que nosotros hemos venido realizando en conjunto con Dijín, con Migración Colombia y con Registraduría, hemos logrado la cancelación de 1.246 cédulas colombianas que se han cancelado por falsa identidad. Entonces, aquí qué es importante para nosotros y es hablarles de todas estas investigaciones que se vienen adelantando de manera conjunta y en colaboración interinstitucional y las cuales han sido fundamentales para nosotros, porque así como lo mencionaba la embajadora, estos espacios lo que hacen es blindarnos a nosotros como entidad para que entre instituciones nos comuniquemos y logremos al menos de alguna manera obstaculizar un poco este tipo de fraudes. Y es que el año pasado nosotros apoyamos con la búsqueda selectiva a algunos investigadores de Dijín, de Interpol, y se lograron al menos 344 casos puntuales de cancelación de cédula, que en efecto era por padres que realmente no eran los padres de estos titulares, por cedulaciones extemporáneas, por cédulas tramitadas irregularmente. Entonces, pues esto se detalla puntualmente en nuestro artículo 17 y sobre este artículo quiero hacer hincapié porque es el artículo de nuestra resolución 6888 de 2021 que nos da a Cancillería ciertas facultades y a todas las oficinas expedidoras algunas facultades para verificar estas inconsistencias en los documentos para adelantar el trámite de expedición de pasaportes, y es lo que nos permite a veces suspender estas expediciones mientras que nosotros hacemos las validaciones internas, tanto con la registraduría como con Migración Colombia y demás entidades pertinentes. Y de estas investigaciones es que se han generado estas cancelaciones de documentos de identidad, tanto registros civiles como cédula. Esto es lo que ha logrado de alguna manera poner en evidencia el actuar de estas organizaciones y que además son organizaciones transnacionales de venta de documentos fraudulentos y que tendrían injerencia, según nos lo han comentado los agentes investigadores, en más de 9 departamentos de Colombia y República Dominicana.
que en este aspecto se han identificado principalmente que pues de manera desafortunada han contado con el apoyo de funcionarios públicos, bien sea de registraduría o en algunos casos por parte de algunas gobernaciones que han facilitado la expedición de registros civiles sin el cumplimiento de los criterios de nacionalidad que constitucionalmente revisamos hace un momento. Y su zona de influencia se ha notado con mayor relevancia en regiones estratégicas como, pues, entre otras, ¿no? Como Montería, Candelaria, Barranquilla. En el departamento del Atlántico se han detectado varios casos en Sagún, en Pueblo Nuevo, en Valledupar y en Riohacha. Son los casos con mayor injerencia junto con Sincelejo y Florencia. A esto decirles que también en el departamento de Amazonas se suspendió el proceso de expedición de pasaportes porque se identificaron unos hallazgos bastante graves con la injerencia de estas redes de tráficos de documentos fraudulentos. Entonces, es un fenómeno que ha venido atacando en todas las regiones con organizaciones que ya tienen perfectamente diseñado su actuar para que, pues si entre entidades no nos comunicamos, no logremos identificar estos casos. Por otro lado, pues digamos que lo que más hemos logrado ver últimamente es que en algunos fallos estas personas buscan que sus hijos también sean reconocidos con la nacionalidad colombiana, precisamente luego para solicitar esta residencia regular por ser por ser padres de niños colombianos. Y es que en estos casos algunos jueces nos han citado que los menores pueden estar en riesgo de apatridia. Y para tocar este tema, el artículo 4 de la ley 2332, que es aquella que les mencionaba al principio, en donde se habla de todo lo que tiene que ver con la nacionalidad, pérdida de la nacionalidad y recuperación de la nacionalidad, establece que la determinación de la condición de apatridia está en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que esto no se determina porque los padres no cumplan con los requisitos constitucionales para la adquisición de la nacionalidad colombiana y que desde aquí, desde Cancillería, nosotros estemos suspendiendo el trámite de pasaportes, sino que ellos deben acudir primero a su representación diplomática o consular del país de origen para que les nieguen en efecto esa nacionalidad de origen y que Colombia estudie la posibilidad de asignarles la nacionalidad colombiana porque estén en este riesgo de apatridia, y esto es que ningún estado les reconozca la nacionalidad. Y para este procedimiento se estableció una resolución, que es la resolución 10434 de 2023, en donde se señalan cada uno de los requisitos. Entonces, nosotros como ministerio ya hemos estudiado el tema, hemos revisado que en efecto los derechos de los niños y de los menores pues se respeten, pero que también se atienda este procedimiento para que se configure la condición de apatridia cuando realmente esto lo amerita. En cuanto a otros casos que hemos venido identificando de irregularidades documentales, está el alquiler de vientre. Y es que el alquiler de vientre o maternidad subrogada es una práctica que actualmente no se encuentra prohibida, pero que tampoco se encuentra regulada y prevista en el ordenamiento jurídico del país. Por otro lado, vemos, digamos que 3 casos particulares en los cuales, pues, observamos que la inscripción del registro civil de nacimiento del niño o niña no se hace con base en el decreto ley 1260 de 1970. Y es que este decreto es el que expidió la misma registraduría para determinar cómo es el procedimiento para que un menor de edad inscriba su nacimiento en Colombia, pues los padres de este menor de edad. Y aquí hemos visto que en el registro civil inmediatamente se excluye a la madre de este niño sin haber agotado el procedimiento de impugnación de maternidad. Y la práctica ya se las detallará en un momento la embajadora Victoria Powells, que no quiero abordar con mucha amplitud este tema porque entiendo y sé que ella desde DISAS ha venido explorando mucho más este tema, pero entonces
para concluir en este punto es, nosotros nos hemos dado cuenta que los registros civiles que se expiden tanto en registraduría como en las notarías, pues no cuentan con este procedimiento puntual para excluir a las madres de estos menores del registro civil. Entonces vemos que en el certificado de nacido vivo está su mamá colombiana y en el registro civil vemos casos de padres de parejas homoparentales. Entonces el niño ya aparece con sus dos padres y no se surtió en el intermedio de estas dos inscripciones ninguna impugnación de la maternidad de ese menor. En este punto pues ya finalizo con el tema y haciéndoles, digamos, insistencia un poco en que si bien nosotros como oficinas de pasaportes tenemos esa facultad de verificar toda la documentación colombiana que nos presentan los titulares de estos documentos, siempre buscamos acudir a otras entidades, principalmente la registraduría, migración, Interpol, para poder consultar en sus bases de datos y no extralimitarnos en esta validación que por lo general es cuando nos surge a nosotros una duda razonable frente a estos documentos. Y es que vemos personas que hasta los 40 años se cedulan por primera vez, que nos presentan una contraseña por primera vez, que incluso en registraduría nos decían, esta contraseña por primera vez, cuando es una persona que la ha adquirido después de los 30 años, no es un documento válido para hacer ningún trámite porque es apenas un certificado de que nosotros capturamos sus datos, capturamos sus huellas y luego procedemos a verificar en nuestra base de datos toda la autenticación biométrica y dactilar que se tomó en el punto de expedición de esa contraseña. Entonces, por eso es que nosotros en estos casos vamos un poco más allá, tratamos de prevenir la materialización de un riesgo, y es que todo esto, como les decía la embajadora Victoria, es un tema de seguridad nacional, porque el pasaporte ratifica la identidad colombiana de una persona que nos representa en el extranjero y que se va a identificar como colombiana independientemente de la representación que vamos a tener allá. Y si es una persona que de manera preliminar presentó documentos fraudulentos para adquirir esa nacionalidad colombiana, pues tendríamos que repensar, y por eso tratamos de prevenir tanto esa representación colombiana que se va a hacer en el exterior. Lo que nos interesa puntualizar acá es mostrarles todos esos comportamientos de estas redes transnacionales de trata de migrantes que vienen expidiendo documentación fraudulenta, valiéndose de distintas alternativas, de papás, como les decía, con más de 200 hijos que fungen en el registro civil como padres, sus padres colombianos, de extranjeros. Hemos identificado, incluso acá mismo en las oficinas tenemos personas que confiesan que compraron la documentación, ya luego de ver que hay inconsistencias entre uno u otro documento, pero nosotros estamos supeditados en ese actuar y en ese resultado final a el actuar también que a nivel jurídico recibamos de acompañamiento a nivel institucional y por supuesto respetando siempre ese debido proceso. Entonces ya en este punto yo creo que ese era como un resumen general de los principales aspectos que la entidad tiene en cuenta para la expedición de pasaportes, algunos riesgos que hemos identificado y los controles que por otro lado nosotros hemos venido implementando. Embajadora Victoria, le doy entonces paso a usted para que continúe con su tema. Muchas gracias a todos. Doctora Garzón, muchísimas gracias. Vamos a continuar con esta dinámica que nos ha dado la doctora Garzón, porque pasaportes y visas son como las dos caras de una misma moneda. Procedo a compartir pantalla con ustedes. Bueno, entonces, vuelvo y les digo, mi nombre es Victoria Powell, soy la coordinadora del grupo de visas e inmigración. En primer lugar, quiero hacer énfasis en esta segunda palabra, porque todo el mundo ve visas únicamente como un trámite, y somos mucho más que un trámite. Nosotros gestionamos y tratamos de generar gobernanza migratoria. ¿Qué le digo a mi equipo de trabajo?
Nosotros somos la primera línea de soberanía del Estado colombiano. La primera línea, ¿por qué? Porque nosotros determinamos qué extranjeros ingresan o no al territorio colombiano, qué tipo de extranjero queremos que ingrese. Y nosotros no solo está este grupo de trabajo, sino que estamos con más de 110 consulados y oficinas consulares en el mundo. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Colombia era un país de origen de la migración. Nosotros éramos un país expulsor. Hace unos 10, 15 años nos volvimos un país de tránsito, pero en este momento somos un país de destino. La migración en Colombia ha tenido un cambio sustancial en los últimos 20 años. Lo primero que quiero compartir con ustedes es diferenciar que si bien la Cancillería, el sector Relaciones Exteriores, tiene dos entidades muy importantes. Uno es la Cancillería y otro es Migración Colombia. Interactuamos, pero somos entidades totalmente distintas. El grupo de visas pertenece a la Cancillería. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría General, Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, y ahí entra el grupo de visas e inmigración, junto con el grupo de pasaportes, asistencia con nacionales, política migratoria y todos estos grupos de trabajo que conforman la dirección. ¿Cuáles son las funciones de este grupo? Diseñar la política exterior y migratoria, establecer normas migratorias y la gestión de visas e inmigración. Por otro lado, tenemos a Migración Colombia, que si bien hace parte del sector, no es parte de la Cancillería. ¿Cuáles son sus funciones? El apoyo del Ministerio en materia de política migratoria y, muy importante que ustedes tengan en cuenta en esto, es la vigilancia, registro y control migratorio en el territorio nacional. ¿Por qué hago esta claridad? Nosotros el año pasado recibimos más de 1.600 tutelas en este grupo de trabajo y en la mayoría nos vinculaban como grupo de visas e inmigración cuando el tema no era nuestro, el tema es de Migración Colombia. Ejemplo, todo el tema de cédula de extranjería no es de este grupo de trabajo. El tema de los permisos para los venezolanos no es parte de este grupo de trabajo. Nosotros nos dedicamos al tema de la expedición de la visa y a dar políticas en materia de gobernanza migratoria. Nosotros no expedimos cédulas de extranjería. Paso entonces, hecha esta aclaración, paso a decir que es una visa. Como ustedes pueden ver, la visa es la autorización concedida por la Autoridad de Visas e Inmigración a un extranjero para su ingreso, permanencia y desarrollo de actividades en el territorio nacional. Una visa que sea concedida a un extranjero por más de 6 meses deberá ir a Migración Colombia a registrar esa visa para que a su vez le entreguen su cédula de extranjería. Si no se le entrega la cédula de extranjería, ¿qué están haciendo muchos extranjeros? Presentan una tutela que ustedes deben abocar y nos vinculan a nosotros, a este grupo de trabajo. Nosotros no tenemos nada, como les repito, que ver con la cédula de extranjería. Ya es un trámite que lleva a cabo Migración Colombia. Toda visa se puede tramitar en Colombia. Es decir, que una persona llega en situación de turista y tramita una visa para otros temas, profesional, negocios, lo puede hacer, salvo aquellas nacionalidades restringidas. Lo mejor que nosotros recomendamos es que la visa se tramite previamente en nuestros consulados, porque eso le da certeza al extranjero, a Migración Colombia, y tenemos mejor gobernanza migratoria. Nosotros somos los encargados, como este grupo de trabajo, de la recepción, estudio y decisión de los visados. Y nos basamos en la facultad discrecional. Un concepto que vamos a tratar más adelante y que es fundamental que ustedes conozcan y que sepan y entiendan. Paso a ver cómo es este concepto. La facultad discrecional, vuelvo y les digo lo que les dije en un primer momento. Nosotros somos la primera línea de soberanía del Estado colombiano y lo digo con muchísimo orgullo. ¿Y qué es la facultad discrecional? Es la potestad que ejerce la Autoridad de Visas e Inmigración para tomar decisiones durante el proceso de estudio de la solicitud del visado,
basándose en los criterios de soberanía nacional, interés nacional, convivencia, confiabilidad, veracidad documental, muy importante, motivación, reciprocidad, seguridad, proporcionalidad, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y teniendo en cuenta que el otorgamiento de una visa no constituye un derecho del solicitante. ¿Por qué digo que no constituye un derecho del solicitante? Mi caso, yo he solicitado visas y me han sido negadas. No es un derecho que yo ostente, es una decisión soberana de un Estado. En este caso, el otorgamiento de una visa es una decisión soberana del Estado colombiano, no un derecho del aplicante para visa. ¿Por qué hablamos de soberanía nacional? Porque manejamos todo el régimen de ingreso y permanencia de nacionales de terceros estados. Y resolvemos y reglamentamos los tipos de visa que les damos. Más adelante les vamos a contar. ¿Por qué tenemos un tema de seguridad nacional? Porque queremos una migración regular, ordenada y segura. Ustedes han visto que en este momento es un tema de primera línea en todo el mundo. ¿Qué estamos teniendo en este momento? Un fenómeno de migración inversa. Es decir, todas estas personas que el año pasado y el año 23, 24, inclusive 22, salieron a través del Darién, en este momento están regresando a sus países de origen o muchos a Colombia, que fue el último país que estuvieron, en el que residieron o estuvieron de tránsito. Esto genera una gran presión para las autoridades colombianas. ¿Cuál es nuestro interés? Proteger el mercado laboral colombiano. Colombia tiene unos profesionales y unas personas con unas calidades laborales excelentes. Caso específico, los médicos. Nuestros médicos son reconocidos a nivel mundial como uno de los mejores del mundo. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una oleada de médicos de terceros países? Ejemplo, Cuba, Venezuela, que nuestro mercado laboral para estos médicos se va a poner en riesgo. Por eso nosotros tenemos que tener unas reglas muy claras y trabajar de la mano de los consejos profesionales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros también? Proteger el tejido industrial y empresarial nacional. Ejemplo, si algún inversionista o una persona de negocios trae containers de un tercer país que pueda poner, por ejemplo, en riesgo nuestra industria textil, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con el ejercicio de profesiones con riesgo social y sin cumplimiento de requisitos. Ejemplo preciso, los ingenieros. ¿Qué pasa? Si un ingeniero no ha hecho su permiso temporal, puede ejercer en Colombia, pero lo haría de manera irregular. ¿Qué pasa si ese puente se cae? ¿Qué pasa si un médico que tiene que tener un permiso temporal o regular un permiso no hace eso? El enfermo puede morir. Es lo que nosotros tratamos de evitar, que todo el que venga de una manera regular, ordenada y segura. Pero ¿qué hacemos también? Que haya integración social y cultural y económica de los migrantes, que los migrantes aporten. Por ejemplo, es muy relevante que cuando un migrante viene, se afilie y ya tenga un ingreso, se afilie al sistema contributivo. ¿Qué hemos detectado nosotros? Migrantes con ingresos de 5, 6, 7 y más millones de pesos, que cuando revisamos el ADRES están en el sistema subsidiado. Esto le genera una gran tensión a nuestros sistemas sociales y es lo que tratamos de evitar acá. ¿Qué nos pasa muchísimo? Que cuando una visa ya vamos a ver los tipos, se niega, se inadmite o se requiere, el extranjero acude a la figura de la tutela. Vamos a ver cómo es el proceso de visado para que ustedes tengan claro cuándo nos llegan esas tutelas y por qué es tan importante este diálogo entre ustedes y nosotros. Lo primero que se hace es que todo es en línea. El solicitante diligencia el formulario online y sube su documentación. Procede al pago de la tasa de estudio. Nosotros tenemos dos pagos. La tasa de estudio y en el evento en que se apruebe, se hace el pago de la visa como tal.
el valor del estudio no es reembolsable. Algunas personas, cuando su visa se niega o se rechaza, piden el reembolso. Esto no es posible. Es importante que ustedes lo tengan. Luego se procede al estudio de la visa y se emite un preconcepto. Los sustanciadores, ¿qué hacen? De acuerdo al tipo de visa, revisan los requisitos, pero la autoridad migratoria está totalmente facultada para pedir requisitos adicionales. Ejemplo, tenemos el caso de 2 menores costarricenses que vienen a un internado, ¿cierto? Ellos nos presentan su solicitud de visa y cumplen con lo que dice la norma, pero hay una norma adicional, un artículo adicional que dice, yo le puedo pedir documentación adicional. Entonces, ¿qué le pedimos a los papás? Que por favor nos envíen que los niños han sido registrados en el consulado de su respectivo país. ¿Por qué? A ese niño le pasa algo y ¿quién es responsable? El ICBF no los puede asumir, es el consulado de ese país porque son niños extranjeros. Lo mismo, antecedentes penales, los estamos pidiendo muchísimo porque ustedes verán que si ustedes abren todos los días los periódicos, se presentan situaciones con personas de terceras nacionalidades que se han visto involucradas en delitos o son víctimas de delitos. Lo que sucede en Medellín. Hay un gran turismo sexual y son extranjeros, algunos que no necesitan visado, o extranjeros que han sido víctimas de algún delito. Si el solicitante cumple con los requisitos, la autoridad de visa conceptúa y se le autoriza la visa y viene a la segunda parte que es un pago, la expedición de la visa. Entonces, ¿cuáles son los 3 tipos de decisiones que nosotros podemos tener? Uno es requerir. Cuando la persona no cumple con la documentación o tenemos dudas o simplemente puede haber inclusive algún fraude, nosotros requerimos documentos adicionales. Esto no lo permite la norma. Y ya hemos tenido tutelas de personas que dicen, ¿pero por qué me requiere? Vuelvo y les digo, es una potestad soberana del Estado colombiano y como tal contestamos nosotros. La segunda decisión es una inadmisión de visa. La inadmisión de visa no tiene castigo. ¿Qué sucede con la inadmisión de visa? Se le requiere al señor por primera vez. Suba sus antecedentes penales, por ejemplo. No lo sube. Por segunda vez, suba sus antecedentes penales. No lo sube y se hace un tercer requerimiento. Al tercer requerimiento, el señor no responde a la autoridad de visas. Se le inadmite esa solicitud. Él puede volver a presentar al otro día la misma solicitud con el lleno de los requisitos. La inadmisión no comporta ninguna penalidad. La tercera, el rechazo del visado. ¿Cuándo rechazamos visados? El rechazo es un tema que sí comporta una penalidad en el sentido que la persona no puede volver a presentar su solicitud sino hasta 6 meses después. ¿Cuándo estamos rechazando? Cuando detectamos que hay documentos fraudulentos. Documentos fraudulentos que nos están presentando cada día más. ¿Como cuáles? Antecedentes penales. Nos presentan documentos de ingresos que realmente revisamos y no existen. Y como el tema es tan grave, porque si hay una solicitud de visa con fraude documental, pues no podemos inadmitírsela, porque estaríamos avalando un mal comportamiento del extranjero. Se lo rechazamos. ¿Qué es importante decir acá? El extranjero no solo tiene derechos, tiene obligaciones frente al Estado colombiano. Y la última es la de autorización de la visa. La autorización de la visa supone que la persona va a recibir en línea su visa electrónica y depende del tipo de visado, tendrá que ir a Migración Colombia a registrar. Nosotros tenemos 3 grandes categorías de visa, que son la visa de visitante, que no da domicilio y es por corto tiempo. Son las personas que vienen de turismos, de negocios, nómades digitales. Los que vienen no tienen ánimo de permanencia en Colombia. Tenemos la visa de migrante, que son las personas que tienen ánimo de migrar y estar un tiempo en Colombia. Cada uno de estos tipos de visados tiene unos requisitos. Y tenemos la visa de residente. Son las personas que llevan más de 5 años en Colombia o porque renunciaron a la nacionalidad, eran colombianos, renunciaron a la nacionalidad, o por los venezolanos
que han sido titulares del Estatuto Temporal de Protección y no han dejado Colombia durante un tiempo. ¿Qué es importante que no les había dicho? Todo lo que yo les he comentado está bajo la resolución 5477 del 2022, que es la que regula la expedición, el trámite, la expedición, los requisitos, lo que les digo de la discrecionalidad, está regulada por la 5477. Hermana de esa resolución es la 5488. Esta resolución es la que nos indica quiénes pueden entrar con visa, sin visa o son nacionalidades con visa condicional. Entonces, por ejemplo, las personas que pueden entrar sin visa son las personas, bien sea por reciprocidad o porque no tenemos riesgo migratorio. Personas de Estados Unidos, personas de la Unión Europea, personas de la región de nuestra América Latina. Nacionalidades restringidas, ¿cuáles son? Son aquellas personas que consideramos que pueden tener riesgo migratorio. Están listadas en el artículo. Tenemos una exención condicionada. ¿Cuál es la exención condicionada? Si estas personas tienen visado de Estados Unidos o de la Unión Europea, pueden ingresar al país sin necesidad de visado. Es lo mismo que en su momento hizo Costa Rica con Colombia. Si una persona colombiana tenía visa de Estados Unidos o visa Schengen, dejaban entrar a los colombianos a Costa Rica sin necesidad de visado. Es una práctica corriente. Y como les digo, están las nacionalidades con alto riesgo migratorio que inclusive necesitan visa de tránsito. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes lo vieron hace un tiempo, lo que sucedió en el Darién. Muchas de estas nacionalidades vienen sin ningún tipo de visado, llegan, inclusive lo necesitan para tránsito aeroportuario, es decir, para no salir de las zonas estériles del aeropuerto, tienen que tener este tipo de visado, porque hay alto riesgo migratorio, que se considera, visto los números de las personas que migran, vista la nacionalidad, las condiciones del Producto Interno Bruto de su país, los movimientos. Consideramos que son personas que no quieren venir a Colombia, sino que simplemente buscan a Colombia como un lugar para llegar a los países en los que quieren residir, específicamente Estados Unidos y la Unión Europea. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas nacionalidades porque muchas, si bien no vienen a Colombia, terminan quedándose acá. Dicho lo anterior, le voy a dar paso a mi colega Fabián, que les va a hablar de la gestación subrogada y luego hago una presentación. Fabián. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias, honorables magistrados y jueces y funcionarios de la rama judicial. Visto el régimen de nacionalidades, que establece la resolución 5488 de 2022, vamos a traer dos casos a colación de lo que sucede con la maternidad subrogada. Uno es un caso de una nacionalidad que está listada entre las nacionalidades exentas de visa, con quien tenemos muchos acuerdos migratorios, que es Brasil, ¿no? Que obviamente está en nuestro continente, que pues digamos que puede ejemplificar, por ejemplo, casos como pues de Francia o Estados Unidos, nacionalidades que no requieren visa. Y el otro es un caso de una nacionalidad que requiere visa, que es como la gestión del riesgo migratorio de la República Popular de China, una población masiva, miles de millones de personas, y que, digamos, están buscando pues, hacer los procedimientos de gestación subrogada. Vamos a empezar con el primer caso, que es el que más nos preocupa y que no podemos contener con facilidad. Las nacionalidades que están listadas en la exención de visa plena ingresan con su pasaporte y lo hacen a través de los sellos de ingreso con los funcionarios de Migración Colombia que los reciben en el aeropuerto. Dicho lo anterior, nosotros, digamos, empezamos a escuchar de temas de maternidad subrogada. Fue a través, en primer lugar, de un caso de un brasileño que solicitó un vuelo humanitario supuestamente para recoger un menor en Colombia, ya que supuestamente su hija estaba por nacer y su mamá y la mamá de la niña, pues en teoría la gestante era una colombiana.
supuestamente intenta una solicitud de visa tratando de acogerse a una visa de unión familiar, manifestando que era compañero permanente de una ciudadana colombiana. ¿Qué nos generó eso? Una inconsistencia de información gravísima, ¿no? No había ni documentos, no había ni la escritura de la unión marital de hecho, no había absolutamente nada, simplemente el dicho del extranjero a través de una solicitud de visa y pues el señor cuando vimos los movimientos migratorios nunca había ingresado al país. Luego de eso, pues el señor, ¿qué hace? Pues trata de aprovechar las facilidades migratorias que tenemos con Brasil, en este caso bajo el acuerdo Mercosur, y trata de pedir la visa manifestando que la gestante era su compañera permanente. Luego de eso, pues digamos que después, digamos, tratando, digamos, usando todos los medios, derechos de petición y tutelas, finalmente nos dimos cuenta de la realidad. El señor estaba casado en Brasil con una pareja del mismo sexo y la colombiana era una gestante que contrató a través de un contrato de estos de vientre subrogado. Se puso, digamos, el caso en conocimiento del ICBF, ¿no? Entonces, digamos, en el ICBF, pues también se comentó esta situación, la gravedad del asunto, y después el extranjero trata de buscar un vuelo humanitario para poder ingresar al país, y la colombiana empezaron a utilizar a la gestante para poder ingresar al país en ese momento. Después tratan de pedir una visa de cortesía que se da solamente en casos de convenios internacionales. Nosotros no accedemos a expedir la visa de cortesía, tratamos de pedir más información y pues en virtud de la facultad discrecional inadmitimos la solicitud de visa. ¿Qué está pasando con las nacionalidades exentas de visa? Estamos viendo parejas del mismo sexo de Brasil, de Canadá, de Europa, de ese grupo de nacionalidades que ingresan con permisos de turismo, envían el material en genético incluso en avanzada y tratan de, digamos que hacen el procedimiento de gestación subrogada y cuando llegan al país llegan al recoger al menor. ¿Qué pasa? Pues que las clínicas, esto ya se volvió un negocio muy grande y ya reportamos inversión extranjera directa y por eso estamos aquí hablando con ustedes y pues pidiendo, digamos que exponiéndoles esta problemática. El caso es que pues se ha hecho esto masivo y generalmente ya por lo menos en los círculos, en los barrios populares, en Soacha, en Ciudad Bolívar, ya prácticamente una solución económica es para las mujeres, es alquile su vientre a un europeo que venga al país porque pues son parejas del mismo sexo, tienen problemáticas, digamos, con los temas de fertilidad y reproducción, o personas solas que quieren adoptar niños. Esto sin el conocimiento del bienestar familiar, sin la intervención de la rama judicial y sin la debida impugnación de maternidad. Simplemente son notarios que están cambiando están modificando los registros civiles, o sea, modificando la afiliación en los registros civiles sin el conocimiento del juez, en estos casos concretos, aprovechando que no hay norma que regule esa problemática. Ahora viene, digamos, el caso que más hemos visto nosotros en visas, es a través del caso de las nacionalidades restringidas. Lo que sabemos de la Lex Artis, o digamos el estado del arte de los procedimientos de inseminación, es que se puede enviar material genético a través de transporte aéreo, digamos a través de aviones, a través de, digamos que hay toda una cadena de frío que permite transportar material genético hacia el país. Dicho lo anterior, los extranjeros o los de nacionalidad china, como ustedes saben, y como es un fenómeno que va a ser, digamos, reincidente en el mundo, pues hay una disminución de la tasa de natalidad y por las propias políticas públicas de China con el único hijo, pues la población se redujo ostensiblemente, la población femenina y por ende, pues la población, digamos, los nuevos nacimientos. Dicho lo anterior, los ciudadanos chinos están celebrando contratos a través de corresponsales extranjeros, generalmente en Singapur, firman un contrato en donde entre el extranjero y una ciudadana colombiana mediada por una clínica, ¿sí? Hacen el proceso de inseminación, envían el material genético en avión, luego, digamos, cuando nace el menor, lo registran, en donde pues la nota de nacido vivo pues figura la gestante, y ellos tratan con ese pasaporte en primera medida, o tratan de venir aquí a obtener el pasaporte colombiano con fundamento en ese registro civil, o hacen la escritura de reconocimiento de paternidad, lo registran en la notaría y
Todos sabemos aquí que ese tipo de registros que modifiquen la afiliación son nulos de pleno derecho incluso, ¿no? Ahora, ¿qué nos ha pasado con este tema? Pues cuando uno ve los movimientos migratorios en las visas de unidad familiar, especialmente padre nacional incónyuge, pues digamos que uno ve que con cierta frecuencia las personas vienen a Colombia o el extranjero va al país de su pareja extranjera pues para visitarlo, ¿no? En esos casos uno ve que obviamente los ciudadanos chinos por requerirles visa nunca han pisado el país. ¿Qué pasa? Desafortunadamente con Ecuador, Ecuador tenía una exención de visa para los ciudadanos chinos y todos llegaban a Ecuador y todos trataban de sacar los niños a través de Pasto. Finalmente, digamos, ¿qué pasa? Digamos, cuando envían el material genético, el extranjero trata de hacer, bueno, la solicitud de visa para ir a Colombia, ¿sí? Que pide una visa de turismo, no detalla mucho, pero entonces nuestros consulados en China han detectado esta práctica recurrente y empiezan a requerir en virtud de la facultad discrecional. Los chinos no contestan mucho, se les rechaza la visa de plano. ¿Y qué pasa después de que rechazan la visa? Pues aparece el abogado. Entonces el abogado empieza a interponer derechos de petición, inicia, digamos, acciones de tutela, pues para que supuestamente le otorguen la visa, porque ya, digamos, se transparenta y dice la verdad. Dice, no, es que yo vengo a recoger a mi hijo que está en China, en Bogotá. Digamos que, ¿qué pasa? Pues a veces con los funcionarios de pasaportes están muy limitados. Entonces, pues responden, digamos, a la realidad que es el registro civil que les presentan. Entonces, muchas veces les despiden el pasaporte o a veces también empiezan a iniciar las tutelas. Y la idea, digamos, en este caso que fue triste de un ciudadano chino, un juez de familia en Nariño le otorgó la salida del país. El menor fue hacia Ecuador y pues obviamente ya no sabemos si perdemos el rastro del menor. Entonces, creo que esta es una problemática muy grande. Entonces, ya las dejo con la embajadora. Fabián, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como verán, es un tema muy interesante. Podríamos continuar acá, pero debemos respetar el tiempo. Yo quiero que ustedes se queden con los siguientes conceptos. 1, soberanía. La Cancillería defiende la soberanía nacional, tanto con el grupo de visas como con el grupo de pasaportes. Nosotros somos la primera línea de soberanía. Segundo, el concepto de discrecionalidad. Como les decía a ustedes, a mí me han negado visas y es un tema discrecional del Estado, del tercer Estado. Los migrantes o los terceros en Colombia presentan tutelas cuando hay una decisión, inclusive cuando hay un requerimiento, como les conté a ustedes. Esto es un tema discrecional y ustedes como jueces tienen que abocar la tutela. Lo importante es que ustedes entiendan que muchas veces esa decisión muchas veces no, siempre tiene un fundamento de protección de la soberanía, de la seguridad de nuestro sistema de salud. Importante, soberanía entonces, discrecionalidad. La solicitud de visa no es un derecho, es una solicitud. El hecho de que el extranjero presente la solicitud, inclusive con el cumplimiento de los requisitos, no le da el derecho automático. Cuarto, que los extranjeros tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Tienen obligaciones de cumplir con la normatividad colombiana. Como les decía, hay mucho riesgo, y lo hemos detectado, de extranjeros que están en régimen subsidiado en Colombia, cuando su obligación es estar en el régimen contributivo, no el régimen subsidiado. Y finalmente, sobre el uso de las tutelas. Hemos encontrado que el uso de las tutelas es excesivo y ustedes tienen que abocar el conocimiento y nosotros debemos responder. Lo que queremos es que ustedes entiendan todos los conceptos para que cuando resuelvan las tutelas tengan claridad sobre los conceptos que hemos dado hoy, como el de soberanía, discrecionalidad, inadmisión, rechazo, reiteración de algo. Entonces, les agradezco a todos ustedes por este espacio absolutamente necesario y urgente y esperamos que se repita. Todas las preguntas, todas las dudas, por favor, estén libres para hacérnoslas llegar, que nosotros le daremos respuesta a la brevedad. Muchísimas gracias a todos y especialmente al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un buen día. A continuación iniciaremos el espacio para las preguntas que ustedes han realizado. La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué procedimiento se puede hacer cuando en el documento de identidad aparece un lugar de nacimiento diferente al lugar de nacimiento real de la persona? Muchas gracias, doctor Camilo. Bueno, cuando nosotros detectamos esa diferencia, lo primero que hacemos es generar una alerta administrativa, que así se denomina en nuestra resolución, y lo que hace es que bloquea el sistema para que en cualquier oficina que el ciudadano se vuelva a presentar para adelantar el trámite, saldrá una ventana emergente que le indica al funcionario que este caso está siendo estudiado por la Registraduría Nacional. Y es que nuestro procedimiento contempla que, atendiendo al debido proceso, debemos consultar a la entidad facultada para resolver estas diferencias, y la registraduría recibe una consulta de nuestra parte vía correo electrónico con la doctora Manzano, que es la directora de Registro Civil actualmente. Ese grupo se encarga de hacer las solicitudes tanto a las registradurías auxiliares como a las notarías, en su caso, pues dependiendo de dónde se haya inscrito el registro civil de nacimiento. Entonces ellos lo que hacen es requerirle, bien sea a la notaría o a la registraduría auxiliar, que le alleguen toda la documentación que este ciudadano presentó para acreditar que realmente era titular de la nacionalidad colombiana, bien sea su certificado de nacido vivo o si fue la declaración de testigos, entonces que alleguen esta declaración que se presentó en su momento para que la Registraduría Central haga el proceso de verificación y el cumplimiento de los criterios normativos. Y posteriormente, si procede la cancelación, la Registraduría inicia un proceso administrativo de cancelación de cédula de ciudadanía y registro civil. A nosotros nos notifica, y una vez salga esta resolución y esté ejecutoriada, nosotros aquí ya procedemos con el bloqueo permanente de ese número de cédula en nuestros sistemas. Quiere decir que así el ciudadano se presente en nuestras oficinas en Bogotá, en nuestros consulados en el exterior o en cualquiera de los puntos de las gobernaciones o puntos satélites, no podrá continuar su trámite de pasaporte hasta tanto no se resuelva esta situación con la registraduría. Muchas gracias, doctora Andrea, por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuentan actualmente con canales digitales donde los juzgados puedan verificar la autenticidad de los documentos de identidad de las personas, sean nacionales o extranjeras, que participan en los diferentes procesos judiciales? Bueno, para consulta directamente de los juzgados no, porque nosotros operamos a través de un convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, un convenio que tiene unos acuerdos de confidencialidad, de acceso a las bases de datos, entonces no contamos con un acceso en tiempo real, pero sí se da el momento para decirles que en nuestra página web están nuestros canales de contacto en Pasaportes. Pasaportes tiene unos correos o a través de contáctenos@cancillería. Nosotros de inmediato recibimos el reparto de las consultas y a este tipo de solicitudes tratamos de darle la mayor celeridad posible, como lo hacemos con Migración y con la DIJÍN, porque precisamente lo que queremos buscar es que se faciliten entre entidades las herramientas para identificar este tipo de actuar. Muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede una persona que renunció a su nacionalidad colombiana por prestar el servicio militar en la Marina de Estados Unidos volver a solicitar esta nacionalidad? Adicionalmente, consulta si se tiene un término para ello. Sí, sí se puede recuperar la nacionalidad colombiana porque actualmente la Constitución permite el ejercicio de la doble nacionalidad. Entonces, el ciudadano lo que debe hacer es diligenciar un formulario que aparece en nuestra página web de Cancillería por la opción Nacionalidad en Trámites y Servicios. Allí le va a desplegar un formulario en el que ingresa todos sus datos básicos, una documentación soporte, y radica esta solicitud. Desde nuestro grupo interno de trabajo de nacionalidad le van a ir indicando el paso a paso una vez verifiquen los datos ingresados en el formulario. Muchas gracias a la doctora Victoria y a la doctora Andrea por su acertada participación durante esta videoconferencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
De esta manera llegamos al final de nuestra videoconferencia. Gracias a todos los asistentes por su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde podrán estar al tanto de nuestras actividades y eventos académicos. Muchas gracias por su participación y asistencia.